Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? En este vídeo vamos a hablar de Prometheus y ya queda poco de lo que hablar de Prometheus, porque además ya sabéis que Ridley Scott ya no quiere dirigir más películas de Alien, ha soltado las riendas de la criatura, ya no quiere más, se dijo que quería dirigir una película más, que podría ser Alien Awakening, la esperada tercera parte de estas precuelas, pero bueno, pues no, ha dicho que no. Así que nada, vamos a hablar de Prometheus en este vídeo, sobre ese guión filtrado que se desmintió y que a priori es falso, de las intenciones de los ingenieros de por qué nos querían destruir, por qué querían destruir a la humanidad en la película, y de si todo esto podría ser cierto o no, o si podrían haber sido las respuestas que nos habrían dado en Alien Awakening. Así que vamos allá. Este vídeo lo estoy haciendo porque he visto este otro del canal Dani Reviews, en el que habla precisamente de esto, habla del guión filtrado, habla de las intenciones de los ingenieros respecto a los seres humanos, qué explicación hay detrás de todo eso, y de la conversación que tiene el ingeniero precisamente en la escena eliminada, que no sale en la película, es una escena en los extras, ¿no? Pero el ingeniero sí que responde, sí que habla y que sí que responde a David. Entonces, bueno, pues, ¿qué dice? ¿Qué se supone que dice en esa escena? Entonces, bueno, pues este vídeo habla de todo eso, podéis echarle un vistazo. Yo voy a opinar un poco sobre, os voy a contar más o menos lo que dice y os voy a dar un poco mi opinión sobre esto y si creo que esto es lo que más o menos sí que nos estaban contando, o sí que es lo que habríamos visto en Alien Awakening, o simplemente, bueno, pues es más fantasía acerca de unas películas que tienen muchas preguntas, ninguna respuesta, y que probablemente nos quedamos sin esas respuestas. Bueno, todo esto se centra en la escena en la que despiertan al ingeniero del final de la película, y aquí se desarrollan, digamos, tres multiversos, ¿no? Se desarrollan tres alternativas. Una, la que vimos en la película, que el ingeniero se despierta, ve el panorama, ve a los seres humanos que han ido allí y dice, pero si estos los íbamos a destruir, ¿qué hacen aquí? Entonces se cabrea y los mata a todos y tal y cual, ¿no? Y lo de siempre, lo que vemos en la película. Y el ingeniero no habla, no dice ni una palabra. Esa es la versión que vimos en la película. La otra versión es la de las escenas eliminadas, que el ingeniero se despierta, pero vemos una escena más extendida de esto, porque a las preguntas de David, que utiliza ese lenguaje que ha ido cultivando en la nave, ¿no? Buscando las raíces de todos los idiomas del mundo, hasta encontrar un idioma primigenio, ¿no? Con el que comunicarse con el ingeniero, pues habla con él y el ingeniero le responde, ¿vale? Usa ahí su voz, ahí, esa voz que tiene, ¿vale? Entonces, ¿qué dijo el ingeniero en esas respuestas que le da a David? La conversación básicamente gira en torno a Peter Weyland y básicamente David le está diciendo al ingeniero, este señor, Peter Weyland, cree merecer la vida eterna, cree merecer que le deis la vida eterna y que le concedáis la vida eterna como los creadores de la humanidad que sois. Y Peter Weyland hace un poco el speech de es que mira al androide, que yo lo he creado a mi imagen y semejanza, y al fin y al cabo pues soy un creador igual que tú. Entonces merezco vuestros poderes, merezco la vida eterna porque soy un dios como vosotros, ¿no? Es un poco el punto de Peter Weyland. Ascendedme, ¿no? Dadme la vida eterna, estoy a punto de morirme porque soy un viejo, entonces salvadme porque soy un creador, soy superior como vosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuando el ingeniero le coge la cabeza a David y lo revienta, ¿no? Que es lo que vemos ya en la película normal, ¿no? La completa. Y lo que dice aquí el ingeniero es simplemente, pues, pero ¿por qué este ser cree que merece la vida eterna, ¿no? Y tal y cual, ¿no? Son pocas frases. Entonces, hasta ahí llega, digamos, un poco la traducción del ingeniero. El ingeniero simplemente pregunta por qué este hombre cree merecer la vida eterna y tal, ¿no? Pero, vamos, es una conversación bastante simple y tampoco llega a ningún sitio. Entonces, tenemos la tercera alternativa, que es la más difusa, que es la que está basada en ese guión filtrado de Damon Lindelof, que él desmintió, él dijo que no, es decir, que muchas personas creen que este guión está escrito por fans, es un guión falso que intenta dar respuesta
a preguntas que se nos quedaron pendientes en esta película, pero que no deja de ser escrito por cualquiera y difundido en internet, pero no es de Damon Lindelof, no es original y por lo tanto no responde de verdad a las preguntas de la película. Podría ser que fuera falso o verdadero, la verdad es que da igual, porque es verdad que la respuesta que ofrece en cuanto a lo que cuenta el ingeniero en esta versión, y ahora lo veréis, es interesante y cuadra un poco más con lo contado en la película y con lo que podría tener la visión de Ridley Scott, con todas las pistas que tiene la película. Es cierto que sí, que encajaría. Ahora bien, da igual si tenemos confirmación de que eso es así o si no. En realidad da igual, porque no vamos a tener la respuesta y no creo que se responda nunca a eso, ¿no? Y me refiero concretamente a la gran pregunta de por qué los ingenieros decidieron destruir el planeta Tierra, decidieron darle la vuelta. Es decir, crearon la vida en la Tierra, crearon al ser humano y sin embargo, luego, hace unos 2000 años, ¿no? En la película, pues decidieron subirse a las naves y llevar vasijas de líquido negro al planeta Tierra. Elizabeth Shaw necesita saberlo. Elizabeth Shaw, la protagonista de la película, quiere saber por qué nos querían destruir, por qué nos crearon, pero luego cambiaron de idea y nos quisieron destruir. De hecho, se lo pregunta al ingeniero, eso sí que está en la película. ¿Por qué nos odiáis? ¿Por qué nos queréis destruir? Entonces, y de hecho, es una de las preguntas que persigue al final de la película, cuando se va con David, con la nave, y ella sigue buscando esas preguntas, sigue queriendo responder a esas grandes preguntas que, pues como vimos en Alien Covenant, no las respondió ni ella, ni los espectadores, ni nadie. La cosa es que en esta versión, que ya os digo, tomadla con pinzas, porque no sabemos si es cierta o no, vamos a asumirla como falsa, desde luego, como base, falsa, pero aún así podría ayudarnos en nuestra cabeza a montar esas piezas y pasar página con Prometheus. David le pregunta por qué creó a la humanidad, por qué los ingenieros crearon a la humanidad. Y la respuesta del ingeniero básicamente es algo así como: muchos mundos fueron creados por la mano de nuestros padres, o sea, los antepasados de los ingenieros, a través de la sangre de nuestro Señor. De aquí entiendo que se ha sacado siempre esto de que el Deacon era su señor, ¿no? Porque además está en un mural. Entonces, a través de la sangre de nuestro Señor, que se refiere al líquido negro, y por lo tanto el Señor pues, es una especie de xenomorfo o xenomorfo primigenio, y de ahí que se hable de la sangre de nuestro Señor, la sangre del xenomorfo y tal. Pues digamos que aquí lo que está diciendo el ingeniero es que sus antepasados, que serían los ingenieros que vemos al principio de la película, bueno, el ingeniero, en la versión alternativa hay muchos, hay ancianos, ¿no? El ingeniero que vemos al principio de la película, que bebe el líquido y se deshace, pues serían los padres, ¿no? Se refiere a esos ingenieros, a los antepasados del ingeniero que vemos en la película, que tiene el biotraje este, pues dice que se crearon muchos mundos con la sangre de nuestro Señor y el de ustedes, refiriéndose a los humanos, fue el único que prosperó. Ojo, al dato. Vuestro mundo, el mundo de los humanos, tiene una estrella parecida a la de nuestro hogar, entonces, bueno, pues como que fue de todos los experimentos que hicieron los ingenieros, de todos los antepasados de los ingenieros, los padres, esos ingenieros antiguos que iban sacrificándose para crear vida en otros mundos, pues el único que pareció prosperar fue la Tierra. Y se ve que le pregunta a David, ¿pero por qué nos odiáis? O se lo pregunta a Elizabeth, no lo sé. La cuestión es que alguien le pregunta, ¿pero por qué entonces odiáis al ser humano si es vuestra creación? Y entonces el ingeniero dice, ¿odiarles? No, nosotros os dimos esta emoción, nosotros os dimos todas las emociones. Y no teníamos expectativas en su evolución y aún así cuidamos de vosotros. Y dice, os dimos el fuego, construimos vuestras ciudades, os dimos el Edén, o sea, digamos que el planeta Tierra sería el Edén, ¿no? Y vosotros nos adorabais, ¿vale? Todo esto sigue encajando en lo que vemos en Prometheus, ¿sí? Pues los ingenieros como una especie de Anunnakis visitando el planeta Tierra, cuidando de su creación, dándoles el fuego, dándoles pues ingeniería, ¿no? Enseñándoles y arquitectura, enseñándoles a construir. Y digamos que la Tierra era un nuevo Edén con los hijos de los ingenieros, ¿no? Y los humanos adoraban a los ingenieros y es lo que vemos también en todos estos pictogramas, en todas las épocas en las que los seres humanos están pintando
a sus dioses que vienen del cielo, ¿no? Y dice el ingeniero que admiraban su creación desde los cielos, ¿no? Ellos pues van pasando con sus naves y van observando ese experimento que es el planeta Tierra. Y aquí ya viene el mítico tema de Prometheus, que lógicamente pues es una teoría que puedes hacer, digamos, con la cronología que te está contando la película. Al final los personajes están sobre el 2093 viendo que hace unos 2000 años los ingenieros cambiaron de idea y quisieron destruir a la humanidad. Entonces preguntas, ¿qué ocurrió hace unos 2000 años sobre el año cero? Bueno, pues te viene Cristo a la cabeza, lógicamente, ¿no? Y siempre ha habido esta teoría de que Cristo era un ingeniero, ¿no? Y aquí le da un poco una vuelta de tuerca a esto. No es tan loco como que un ingeniero, o sea, como que Cristo era un ingeniero con el aspecto de ingeniero, sino que le da una versión un poco más plausible, ¿no? Dice, intentamos salvar sus almas una vez más. Es como que los ingenieros, sobre el año cero, intentan dar una última oportunidad a la humanidad. Y dice, tomamos al hijo de una de vuestras madres, es decir, cogieron a un humano y nos lo llevamos de vuelta al paraíso. Es decir, que aquí lo que te está contando es que la figura de Cristo en el universo Alien es un ser humano que los ingenieros abducen, se lo llevan, siendo un bebé o siendo un niño, se lo llevan al paraíso, es decir, a su planeta de origen, al planeta de origen de los ingenieros. No la luna que vemos en Prometheus, sino de verdad al paraíso, al planeta de origen de los ingenieros. Se lo llevan a su planeta. Y dice, lo educamos, le enseñamos el significado de la vida y de la creación, y luego lo llevamos de vuelta con vosotros a la Tierra para que él os educara, pero vosotros lo castigasteis. Ya sabemos un poco, pues en la historia de Cristo, lo que pasaría con Cristo, ¿no? Entonces, lo que viene a decir esto es que más que Cristo era un ingeniero, ¿no? Con su tamaño, con su piel blanca, sin pelo y tal, bueno, pues no, lo que hacen los ingenieros es coger a un humano, se lo llevan a su planeta, lo educan y luego lo devuelven a la Tierra para que éste predique el mensaje de los ingenieros, de los creadores, y así intentar arreglar a la humanidad. Pero, aún así, a ver, hay un matiz, que me parece un plan terrible. O sea, lo que tendrías que haber hecho es bajar con tus naves y educar al ser humano, pero a lo bestia, no llevando una persona. Pero bueno, igual no tuvieron esa idea. La cuestión es que devuelven a este humano a la Tierra para que predique ese mensaje, pero aún así la humanidad pues responde mal, lo crucifican y todo el rollo. Entonces ya este es el mensaje final que recibe la especie de los ingenieros para decir, bueno, pues ya está, pues lo hemos intentado, no tienen remedio, pues hay que destruirlos. Y dice, nosotros os entregamos el fruto de la vida y vosotros nos devolvisteis una raíz podrida. ¿Habláis de odio? Pues preparaos para el fin. Y ahí es cuando ya se vuelve loco, ataca a todo el mundo y reanuda su plan de llevarse una nave llena de líquido negro a la Tierra para destruir toda la vida que hay allí. Como os decía antes, todo este texto, todo esto que se supone que estaría en ese guión filtrado y desmentido, pues probablemente fue escrito por un fan. O sea, quiero decir, no es oficial, seguramente no es una cosa cierta, no es de verdad un guión que estaba pensado para que estuviera en la película, y no es un guión de Damon Lindelof y todo esto. Pero bueno, aún así, aún asumiendo que es falso, ya es de alguna manera una especie de respuesta a por qué los ingenieros decidieron destruir a la humanidad. Y encaja. O sea, básicamente al final se puede resumir en que los ingenieros crean a la humanidad, la visitan de vez en cuando, van chequeando cómo va su creación y de pronto se dan cuenta de que la humanidad es una especie demasiado violenta, muy beligerante, muy agresiva, y hay que corregirlo y hay que destruirlo. Independientemente de si hacen lo de coger a un humano, educarlo y devolverlo y sería como una especie de Cristo, o si no, da igual. La cuestión es que lo que ven los ingenieros en la humanidad es que es una especie incorregible, es una especie demasiado agresiva y que no tiene remedio. Y por lo tanto hay que destruirla e iniciar el proceso de creación. Eso ya es una respuesta a por qué los ingenieros quieren destruir a la humanidad. Es una respuesta que más o menos se puede entender viendo la peli, aunque no mucho, porque no da muchas pistas, pero sí que es verdad que puede llenar ese hueco. O sea, una de las grandes preguntas de Prometheus es ¿por qué los ingenieros cambiaron de opinión?
Es una pregunta que se hace Elizabeth Shaw, que no responde la pobre ni en esta película ni en la siguiente. Y esta es la respuesta, básicamente. De hecho, es que creo que en este vídeo de YouTube se menciona también que Ridley Scott en una entrevista dijo que básicamente los ingenieros decidieron destruir la humanidad porque vieron que era una especie demasiado violenta y agresiva. ¿Vale? Entonces, todo encaja. Es decir, sí, pues... desde luego, la humanidad no era lo que buscaban los ingenieros. Buscaban crear otro paraíso, como su paraíso, como el planeta de origen de ellos, pero no lo consiguieron, porque la humanidad fue decepcionante en ese sentido. Y ya está. Y esa es la razón por la que los ingenieros quisieron destruir a la humanidad. Más allá de eso, pues desde luego Prometheus, asumiendo esto como respondido, en plan, bueno, pues vale, pues me lo quedo, lo compro, bien. Esa sería la razón por la que los ingenieros quieren destruir la humanidad, ¿vale? Lo acepto. Pero aún así quedarían muchas preguntas que no se van a resolver. La relación entre el líquido negro y los aliens, ¿por qué usan el líquido negro? ¿Por qué hay facehuggers y un Deacon pintados en un mural? ¿Dónde están los facehuggers? Hemos visto en Romulus que de los facehuggers se puede extraer líquido negro o una variante de líquido negro, por lo tanto... Los ingenieros usaban facehuggers para el líquido negro. ¿Qué relación tienen los ingenieros con los xenomorfos? ¿Estaban antes los xenomorfos? ¿Simplemente los encontraron? Son preguntas que desde luego no han respondido ninguna película, ni ninguna entrevista, ni ningún guión filtrado, ni nada. O sea, simplemente son preguntas que yo creo que ni tienen respuesta para Ridley Scott. O sea, Ridley Scott hizo lo suyo y dijo, guau, esto y lo otro, guau, qué guapo. Pero ya está. O sea, no creo que Ridley Scott en su cabeza sí que tenga una conexión directa, una respuesta. Se la hubiera inventado si de verdad hubiera hecho Alien Awakening. Estoy convencido de eso. Que no hubiera sido una respuesta que tiene él desde 2012. ¿Vale? O sea, no. Es una respuesta que se inventaría ahora haciendo la película nueva. Sabemos que no va a hacer ninguna película. Bueno, pues ya está, pues no pasa nada. No pasa nada. Los que sí que disfrutamos de esta película, de Prometheus, especialmente de Prometheus, de Covenant, sé que hay gente que disfruta y la mayoría de la gente no lo hace. Pero sobre todo de Prometheus, es una película de ciencia ficción muy interesante. Pues oye, pues hay preguntas que siempre se quedarán sin respuesta. Y ya está. Y que eso no nos impida disfrutar de la película en la medida que podemos disfrutarla. Y ya está. Dejad en comentarios qué opináis de todo esto. ¿Creéis que es plausible todo esto que he comentado? ¿Creéis que podría ser esa respuesta? ¿Os quedáis sencillamente con esta respuesta y ya está? Porque no creo que se resuelva de manera oficial nunca. Dejadlo todo en comentarios, que me interesa mucho leeros. Y como siempre, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.